La doctora Sandra Molina, especialista en el tratamiento del dolor, nos acompaña hoy para hablar cómo generar alivio del dolor con la intervención de analgésicos, o sí, con la intervención de analgésicos, sobre todo de analgésicos de nueva generación, porque es que ha cambiado mucho este tema. Intervencionismo analgésico. Ay, pero a ver, vení. Yo quiero que primero me lo hables en español. ¿Qué es intervencionismo analgésico? Entonces, la idea del tema de hoy es hablar del intervencionismo analgésico. Es una estrategia que nos ayuda a mejorar el dolor sin tener que recurrir a lo más clásico de siempre, que es tomar pastillas. Okay. O sea, cuando hablamos de analgésico no estamos hablando de las pastillas, sino de todas las otras herramientas como las bombitas del dolor, como los dispositivos, todo esto que pueden servir para quitar esa molestia. O sea, realmente lo importante es la palabra intervencionismo. Exacto. Porque ese es intervencionismo el que nos va a proponer, pues nos va a proveer como esa calma al dolor, que es lo que hace el analgésico. Ah, ya entendimos. Doc, ¿y qué tipo de dolores están incluidos en ese intervencionismo analgésico? Afortunadamente es una alternativa que nos sirve para muchísimos dolores. Por ejemplo, dolores articulares, por artrosis, que tanto hemos hablado de todo lo que implica para los pacientes ese dolor. Problemas musculares, de tendones, también todos los problemas de columna se benefician muchísimo del intervencionismo analgésico. Problemas de neuralgias, neuralgia del trigémino, neuralgia posherpética, personas amputadas que quedan con dolores crónicos por la amputación, incluso dolores de cabeza, migrañas, algunos tipos de cefaleas. ¿Cómo se hace el estudio del paciente para saber qué es candidato o apto ideal para este tipo de intervencionismo? Lo más importante es hacer un diagnóstico adecuado. Cuando entendemos qué es lo que le duele al paciente, podemos plantearnos un plan de manejo y en ese incluir el intervencionismo analgésico. Raramente hay contraindicaciones para el intervencionismo analgésico. Tendría que ser que el paciente tenga de pronto una infección en ese sitio que vamos a intervenir o que esté tomando anticoagulantes que no podamos suspender, pero por lo demás casi todos los pacientes son muy buenos candidatos a manejo intervencionista, nos permite un mejor control del dolor, más rápido, sin tantos efectos adversos. Doctora, yo creo que cuando una persona padece de dolor, a veces la pregunta es, bueno, ¿qué tanto es un dolor realmente fuerte o no? Y también como nosotros, los que estamos afuera, tendemos a menospreciar como el dolor de los otros, ¿cierto? Pues finalmente no lo sentimos. Pero ¿cómo estas personas que de pronto tienen un dolor crónico y que está ahí permanente, de pronto no les saca lágrimas, de pronto ya lo tienen muy asimilado y ya digamos que son berraquitos y pueden con ese dolor? ¿Cómo les podemos decir que puede ser esto de pronto 1000 veces más eficiente que tomarse una pastilla? Porque mucha gente también puede sentir miedo a sentir más dolor. Eso es cierto. Y muchos nos preguntan, ¿eso duele mucho? Pues realmente son procedimientos mínimamente invasivos y mínimamente dolorosos. Los hacemos con anestesia local. Pero siempre les digo yo, es un procedimiento muy corto que si bien puede generarte alguna molestia, va a pasar. En cambio llevas con tu dolor años, que quizás te esté generando una limitación funcional. Entonces yo creo que la funcionalidad y la calidad de vida es lo que nos marca qué tan severo es ese dolor para el otro. Como decías, no tenemos dolorímetro, no sabemos qué tanto le duele. El margen del dolor de no todos vemos es distinto. El dolor, Ajá. simplemente se siente y es algo absolutamente individual. Todos sentimos el dolor diferente. Pero cuando ese dolor empieza a interferir en tu calidad de vida, a generar una constante molestia, es el momento de consultar. No nos podemos habituar a sentir esas molestias. Muchos pacientes nos dicen después del procedimiento, "Ay, ya se me había olvidado cómo es de rico vivir sin dolor". Ay, no. Y es que, claro, para quienes no estamos de pronto atravesando una situación de salud así, se nos hacen ajeno este tipo de temas, pero quienes sí la están viviendo, en muchos de los casos, traen implicaciones muy psicológicas también, incluso psiquiátricas debido al dolor. No quieren salir, no tienen deseos, andan de mal humor, no duermen bien, un montón de cosas que van relacionadas con ese mismo dolor. El dolor definitivamente es una enfermedad, no solamente es un síntoma, sino que es una enfermedad en el sentido que nos afecta todo, la calidad de vida, la parte social, laboral, afectiva. A veces ya son pacientes con dolor crónico que ni siquiera pueden tener intimidad en tranquilidad. Doctora Entonces Sandra, hay que consultar. ¿esto es algo solamente de la medicina privada o tener de pronto acceso a este tipo
obviamente de herramientas, podría ser también para un paciente que tenga EPS o para cualquier paciente que tenga algún tipo de seguridad normal. Qué bonita pregunta, porque a veces creemos que estas altas tecnologías están fuera del alcance de nuestras manos, pero no. Este tipo de terapias están cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud, entonces las EPS, incluso los regímenes subsidiados, autorizan este tipo de procedimientos. Obviamente siempre tienen que pasar primero por una cita con el especialista, hacer una buena historia clínica, justificar qué es lo que necesita el paciente y está cubierto por las EPS. Doc, ahorita hablábamos pues de casos muy graves como las personas con amputaciones y demás, pero yo quiero que me cuentes cuáles son esos dolores comunes que ustedes atienden pues del día a día, que las personas a veces no logran identificar, pues que no es un dolor común, que además pueden tener una mejoría con este tipo de tratamientos y más rico ahora que está incluido en, pues, en el plan de la EPS. Lo más frecuente que vemos en la consulta son dolores articulares, articulaciones grandes, rodillas, caderas, hombros. Columna también es de lo más frecuente. Entonces, espérate, una persona que ya se le dificulta subir escalas, que le duele horrible la rodilla, pero que se acostumbra a vivir así, es un paciente para este tipo de... Que no sea candidato a prótesis de pronto. Exactamente, súper buen candidato. Y a veces tendemos a pensar que es normal, que el proceso de envejecimiento tiene que doler. Y no es así. Y muchas veces, incluso los mismos médicos decimos, te tienes que acostumbrar a ese dolor. Ah, sí, es que se te desgastó la rodilla, pero bueno, ¿y entonces? Entonces ahí es donde nosotros podemos ofrecer un montón de tratamientos mínimamente invasivos a través del intervencionismo analgésico para mejorar esos dolores. Yo les digo, pues yo he estado con una bursitis, llevo los últimos, ¿qué? 2 meses, 3 meses, y eso es una locura, o sea, eso duele dormido, duele despierto, duele sentado, duele parado, no sigamos haciendo cosas con las que duele. y desespera muchísimo, y tengo un umbral del dolor alto, pero igualito eso llega un momento en el que uno llega al desespero total, para este tipo de situaciones también. Por supuesto. Y mira que un dolor puede desencadenar otro tipo de dolor, porque entonces, demos un ejemplo, tienes un dolor en la rodilla, por proteger esa rodilla empiezas a usar más la otra y después termina doliendo la buena y también empiezas a caminar de una manera diferente y después empieza a doler la cintura. Entonces a veces creemos, no le paremos bolas, no, hay que pararle bolas. El dolor es un signo de alarma, no lo ignoremos. ¿Cómo llegar entonces a este tipo de tratamientos? Porque si bien es cierto, pues ya nos explicabas que está cubierto también por las EPS, hay que hacer, me imagino, la ruta para poder acceder a este tipo de tratamientos. Y no es difícil. No. Simplemente, por ejemplo, en EPS basta con una consulta por el médico general, médico de familia, y él, evaluando al paciente, le hace una remisión a medicina del dolor. O si tienen los usuarios medicina prepagada, algunas pólizas o particular, simplemente nos contactan y Doc, van a ¿y eso cuánto tiempo dura? Pues, o sea, ¿cuánto tiempo me voy a sentir bien con ese intervencionismo analgésico? Es una muy buena pregunta. Esa palabra está muy difícil. Dentro de los procedimientos que más usamos en intervencionismo analgésico están los conocidos bloqueos. Y el bloqueo tiene 2 objetivos muy grandes. Primero, obvio, mejorar el dolor, pero segundo, ayudarnos a hacer diagnóstico claro de qué es lo que duele. Por ejemplo, la columna es una estructura muy compleja y a uno le puede doler cualquier cosa en la columna. Los tendones, los ligamentos, los nervios, el disco, el músculo. Entonces, a veces el bloqueo nos ayuda a enfocar y dependiendo de lo que encontremos, si con un bloqueo no fue suficiente, pasamos a otra técnica más avanzada que puede ser una radiofrecuencia u otras que se llaman neurolisis y ahí vamos mirando. Me encanta. Doc, tengo una última pregunta y porque no lo quiero dejar en el aire y muy asociado a lo que ahorita te preguntaba Aleja. Tú mencionaste las neuralgias. Expliquemos qué es una neuralgia. La neuralgia es un dolor ocasionado por la afección de un nervio. Entonces, característicamente, sigue la distribución de un nerviecito. La más típica, la neuralgia del trigémino. El trigémino es un nerviecito que tiene 3 ramitas. Entonces, es un dolor característico aquí. O la neuralgia ¿ahí en la cara? En la cara. O la neuralgia post-herpética, que es la que da después de la culebrilla. Entonces, donde te dio la infección por el herpes zóster, como que eso queda duele ese horrible, dolor. dicen. Exactamente. Ajá. Mira, Cosas que uno venga, cree que no. Juliana, venga. Venga, es que como estamos de vacaciones de los niños, pues nosotros somos una familia. Nosotros somos una familia, doctora Sandra, y así es. A las que somos mamás, que nos toca trabajar y de todo, nos toca venirnos con nuestros hijos a todas partes. Y esta mini Sandra, mini Doc, que es Juliana, esta belleza, viene hoy a acompañarla. Tiene 8 años.
está preciosa, preciosa, preciosa. Me alegra mucho que hayas venido con la mamá, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por siempre hacernos sentir en casa. Me encanta. La amo. No, divina. Ay, Juliana, estás hermosa. Hermosa. Los encontramos como en Instagram. Nos encuentran como @SEATcentro. Gracias, Doc. Gracias, Juli. Estás preciosa, súper femenina. La Vamos a seguir con la más. próxima vez invitamos a Juliana y le preguntamos cómo le va cuando ella le duele y qué hace la mamá para quitarle el dolor. Oíste, recién me estoy recuperando. Yo me pegué un susto cuando les pregunté, ella me dijo que habían terminado, No. pues que hace hasta 8 días eran novios. espere que O sea, este casi susto- me mata. Este susto